Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. En esta ocasión vamos a estar haciendo Vamos a usar el molde que usamos, que preparamos la última vez. Hace, creo que 2 videos hicimos el molde y hoy lo vamos a usar para que vean qué modelo nos sale, ¿no? Del molde que teníamos al molde eh, que está produciendo ahora esta maceta que va a reproducir, ¿no? Así que forramos nuestro molde, ponemos nuestro jeve, manguera, como ya saben. Para forrar puede ser cualquier papel, yo uso papel de cemento, pero pueden hacer con cualquiera. Ponemos nuestra malla, es malla galvanizada, como ya sabrán, y en varios videos he explicado. Y también hay un video en especial donde hablo sobre la malla y qué tipo de malla y todo eso, ¿no? La forma de cortarlo. Hay un video ya explicado. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal y active las notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo más contenido. Bueno, comenzamos a poner mezcla alrededor y ya saben que la mezcla es 2 de arena y 1 de cemento. En mi caso, 1 de arena fina, 1 de arena gruesa y 1 de cemento. Bueno, ponemos nuestra mezcla en más o menos es como se aprecia en el video y vamos subiéndolo para arriba. De ahí comenzamos a cortar siempre al ras del jeve. Lo que nos sobra lo ponemos en la parte de arriba para la base, ¿no? Y vamos tratando de presionar un poco la mezcla para que se adhiera bien a la malla. Comenzamos a dar pequeñas pulidas, no tan fuertes, para poder presionar, como repito, ¿no? Luego de eso comenzamos a hacer el secado. El secado es también la misma cantidad, 2 de arena y 1 de cemento, solamente que no está húmedo ni mojado, ¿no? Luego que hemos secado, vamos haciendo la parte de arriba, la parte de la base. Ya vamos dándole forma de una vez por todas para que después no nos dé más trabajo, ¿no? Calculamos más o menos el grosor y, y lo pulimos los costados también, ¿no? Comenzamos a echar lo que es el secado también. Recuerden que todo lo que sobre el secado metemos al mismo recipiente donde estamos preparando y un poco más de cemento, agüita y ya podemos tener más mezcla, ¿no? Ahora vamos a ir parchando la parte más recta. Vamos a ir parchando los lados que nos falte echar mezcla. Donde haya hueco, donde vemos que está muy delgado, vamos haciendo. Luego comenzamos en la parte al final de lo que hemos agregado, a aplastarlo un poco para que no se caiga con el peso. Comenzamos a secar nuevamente. Si quieren algún video específico, no se olviden escribirme en la caja de comentarios, que respondo siempre todos los mensajes. Y quizás quieras ver un video de tal cosa o de tal forma que hemos hecho en este video mismo, porque hay videos específicos para cada cosa. Así que escríbeme, yo te mando el link del video, ¿no? Y cualquier consulta, como repito, consulta o preguntas que tengan dudas, en la caja de comentarios. Comenzamos a parchar o a rellenar la parte de arriba. Una vez que ya tenemos la forma que buscamos, comenzamos a hacer el secado de la misma manera como hicimos abajo, ¿no? Limpiamos toda nuestra mesa, en que esa mezcla va a servir para seguir haciendo otras cosas como platos o otras cosas por ahí, ¿no? Con una regla comenzamos a raspar todo y las partes donde no saquen mezcla es que debemos rellenar un poco más. Ahí se ve cómo se va quedando, va sacando gran parte, pero gran parte también se ve que no sale cemento, ¿no? Así que vamos a ir rellenando solamente las partes donde hemos visto que le falta agregar, ¿no? Vamos agregando, de la misma forma hacemos todos los lados. Ya si es que han agregado bien y no hay mucho que rellenar, simplemente rellenan, como repito, solo lo que falta, ¿no? No es necesario que rellenen nuevamente donde no ha salido mezcla, ¿no? Sí le pueden dar una pulida como yo le doy, pero no rellenar en exceso tampoco, ¿no?
Luego de eso ya damos la última secada de la parte de abajo y comenzamos a raspar la parte de arriba que viene a ser la base, ¿no? Vamos raspando y calculando más o menos que esté recto y que tenga el grosor buscado, ¿no? Comenzamos a echar un poco de cemento arriba con agua para tapar o rellenar algunos huequitos que nos falten, ¿no? Volvemos a secar, echamos la mezcla que nos sobra a nuestro recipiente para hacer platos luego. Y ahora comenzamos a sacar todo lo que hemos secado de la parte de abajo, ¿no? De la parte más recta. Vamos a sacar simplemente con la plancha. Pueden sacar si quieren con regla, con una madera, con lo que ustedes gusten. Yo en esta ocasión solamente lo estoy haciendo con lo que es la plancha, ¿no? Luego de eso comienzo ya a dar pulidas pequeñas por toda la maceta para tener ya un acabado preacabado, ¿no? Luego comenzamos a raspar también la parte de arriba. Comenzamos a raspar la parte de arriba para ya también pulirlo y poder ya haber terminado la maceta, ¿no? Hemos hecho videos de cómo hacer platos también en el canal, así que les invito, como repito, tengo un proyecto, todo esto que hemos empezado. Tengo ahí una lista de reproducción donde podrán ver todos mis videos. Tengo más de 150 videos de pura información. Así que por favor, si tienen alguna duda, escríbanme, mando un link para que vean todo este proyecto que estamos haciendo, ¿no? Bueno, con una madera o frotacho comenzamos a dar la forma redonda. Luego de eso ya comenzamos a parchar todo, parchar, rellenar, no sé cómo le digan en su país, ¿no? Pero de la misma forma pulimos la parte de arriba, ¿no? Un poquito más ovalada, y con nuestro frotacho nuevamente comenzamos a aplastar un poco las puntas, ¿no? Las esquinas, las redondeamos, ¿no? La parte de la base. Hacemos huequito para nuestro drenaje. Luego de eso ya comenzamos a pulir nuestra maceta. Damos pequeñas pulidas pequeñas para tapar algunas imperfecciones que nos ha quedado con la plancha a veces. Luego de eso ya comenzamos a darle pulidas ya mucho más grandes, ¿no? Lo importante acá es que no queden marcas de la plancha, ¿no? Para que tenga un acabado más, digamos, más limpio. Así que comenzamos a pulir pulidas enteras. Donde se empieza, ahí se termina de la misma manera, ¿no? Es para evitar las marcas. Comenzamos a pulir de la misma manera. En la parte de abajo también comenzamos a pulir, ¿no? Si hay huequitos hay que taparlos. Recuerden, tratamos de buscar un acabado bueno para que se pueda vender muy fácil las macetas, ¿no? Con una bolsita comenzamos a tapar las marcas con la plancha que dejan ese lado siempre en la unión. Y una vez acabado todo eso, ya nosotros lo dejamos secar 24 horas. Limpiamos nuestro marco, ¿no? Que viene a ser la manguerita, todo. Y luego de eso ya nosotros lo desmoldamos, ¿no? Recuerden dejarlos 24 horas o más si pueden. Luego de 24 horas, acá un video de cómo se desmolda. Aunque ya hay videos que hablo de eso. Y hay videos específicos. Bueno, sacamos todo eso. Lo comenzamos a tarrajear. Como hay un video también todo en el canal. Hay videos de todo. Y listo para que se lo lleven. Así es como hacemos nuestra maceta y enviamos.